Muy bien, entonces, señores graduandos, como ya habíamos precisado, ahora vamos a ver los aspectos que tienen que ver con la hipótesis, su importancia en la investigación científica, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros le demos mucho énfasis a las hipótesis? Las hipótesis representan un elemento fundamental en el proceso de investigación. ¿Por qué razones? Cuando ya nosotros planteamos el problema, necesariamente tenemos que tener una idea, ¿no?, de cómo vamos a enunciar o formular la probable respuesta, porque sobre esta base es que nosotros vamos a orientar nuestro proceso que va a permitir realmente alcanzar las conclusiones concretas que nosotros queremos lograr en nuestra investigación. Una hipótesis bien formulada, señores graduandos, tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo, ¿no? ¿Qué nos dice Hyman, por ejemplo? ¿No? Él dice, además, o sea, la hipótesis va a aclarar acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas. Y permiten además derivar los objetivos de estudio, constituyéndose entonces en la base de los procedimientos de investigación. Tamayo, por ejemplo, nos da otro consejo importante, ¿no? Él señala que constituyen un eslabón, ¿no?, imprescindible entre la teoría de la investigación, que ustedes ya lo han desarrollado oportunamente en su marco teórico, y que nos van a llevar a descubrir un hecho. Las razones anteriores que estamos mencionando hacen suponer que éstas pues prácticamente ocupan, ¿no?, un lugar primordial en la investigación, proporcionando precisamente los elementos necesarios que nos van a permitir, ¿no?, justamente reforzar esos datos necesarios para poder resolver nuestro problema planteado. Perfecto. Muy bien. Entonces, en conclusión, pues, podríamos precisar que una hipótesis desde el punto de vista de la metodología, ¿no?, es aquella que tiene que ver con la relación entre los hechos. Es decir, ¿no?, es una posible alternativa de solución a los problemas, pero no es concluyente. Si no, pues ya no tendríamos ningún dato que recoger, pero más o menos es el punto de partida para poder iniciar nosotros los pasos adecuados en función a esta formulación o conjetura que nosotros hemos hecho en relación a nuestras variables de estudio. Muy bien, otros también, por ejemplo, afirman que la hipótesis prácticamente constituye un método de comprobación, ¿no?, que al final, pues, vamos a ver si esta es verdadera, es falsa o realmente, pues, no, es nula, ¿no? Muy bien, la hipótesis también establece una relación en la cual, ¿no es cierto?, se va a establecer un vínculo entre los hechos que el investigador, ¿no?, ha observado y que va a ir aclarando en la medida que pueda ir generando explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo o relación entre las hipótesis de estudio. Muy bien. Entonces, aquí tenemos pues otro criterio que Pardinas no tiene en relación a las hipótesis. Él nos dice que una hipótesis es una proposición anunciada para responder tentativamente a un problema planteado. Muy bien, ¿qué nos dice Van Dalen? Dice, deben de ser sustentadas porque conducen a la definición en la que se va a establecer si la hipótesis plantea posibles soluciones de un problema que se expresa como generalización o como proposición. Se trata entonces de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Muy bien, entonces, Tamayo también afirma que las hipótesis prácticamente, ¿no?, al establecer las relaciones entre los hechos que nosotros venimos investigando, su valor va a residir en la capacidad de establecer más relaciones entre estos hechos y explicar al mismo tiempo el por qué estos se producen.
Arias, por ejemplo, asegura que la hipótesis tiene como propósito llegar a la comprensión del porqué entre dos elementos que van a establecer algún tipo de relación definido, ¿no? Y esto va a hacer que se establezca la hipótesis desde dos puntos de vista, como proposición respecto a algunos de los elementos empíricos y otros conceptos y relaciones mutuas que van a emerger más allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor comprensión de los mismos. Y el otro enfoque que orienta a Arias es que la hipótesis como una posible solución del problema no es solamente la explicación o comprensión del vínculo que se va a establecer entre los elementos inmersos en un problema, es también el planteamiento de una posible solución al mismo. Muy bien, entonces continuamos pues, ¿no?, con el criterio de Kerlinger, ¿no? Dice, hipótesis como relación entre variables. Kerlinger como científico es más objetivo, más concreto, ¿no? Entonces dice, expresa una expresión de relaciones existentes entre dos o más variables. Las hipótesis se formulan en términos de oración aseverativa. Por lo tanto, es una expresión conjetural de las relaciones que existen entre dos o más variables. Siempre va a aparecer en forma de oración aseverativa y va a relacionarse de una manera general o específica, una variable con otra. Muchos metodólogos creen, ¿no?, que las hipótesis deberían de, ¿no?, plantearse o formularse de una manera, digamos, a manera de probabilidad, pero también tenemos que tener muy claro de que una hipótesis, como su mismo nombre lo dice, es, ¿no?, una aseveración o una probabilidad acerca de un hecho que se está investigando, es como un punto de partida. Caso contrario, pues, estaríamos hablando de la conjetura o de la probabilidad de la probabilidad. Por eso yo estoy de acuerdo con el criterio de Kerlinger, ¿no? Las hipótesis se tienen que, de hecho, establecer relaciones existentes entre las variables. Esto está muy claro. Y que tiene que ser una expresión, ¿no es cierto?, conjetural. A y B se relaciona, ¿no?, de esta forma en tal realidad. Yo creo que eso es lo esencial dentro de lo que es la formulación de una hipótesis de manera adecuada. Muy bien. Entonces continuamos con Atto. Él define las hipótesis como un enunciado que pone en relación dos o más variables que sirven de guía en el proceso de recogida de datos con el fin de comprobarlos y analizarlos oportunamente, ¿no? Prácticamente, estimados graduandos, la hipótesis es la guía, ¿no?, que le dicen al investigador lo que tiene que hacer, ¿no?, y que ya ha sido formulado oportunamente. Muy bien. Entonces, la hipótesis como método de comprobación, ¿no?, prácticamente es algo más que el establecimiento de una relación entre elementos o la posible solución de un problema. Tenemos que ir más allá, ¿no?, dentro de lo que es la importancia que tiene la hipótesis en la investigación, por lo que afirman que es fundamental, sobre todo como herramienta de comprobación de los supuestos de esta realidad que nosotros venimos observando. Muy bien. Entonces, en conclusión, ¿cuáles serían los objetivos que persigue una hipótesis? Alcanzar los conocimientos científicos existentes con los nuevos problemas sugeridos en la realidad. Creo que aquí es claro. Y confirmar o reformar o bien anular los sistemas teóricos existentes. Muy bien. Entonces, la hipótesis es muy importante, ¿no? Como ya hemos dicho, estas pues nos van a servir de enlace, ¿no? Su importancia es que dan rumbo a la investigación y al mismo tiempo sugieren los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Una hipótesis, señores graduandos, bien elaborada, se va a observar claramente la relación o vínculo entre dos o más variables y es factible que el investigador
¿no?, prácticamente pueda alcanzar aspectos que son esenciales en un proceso de investigación. Por ejemplo, elaborar el objetivo o conjunto de objetivos que desea alcanzar en el desarrollo de investigación. Ustedes inicialmente definieron, ¿no?, o establecieron sus objetivos, pero luego después estos objetivos se tienen que confrontar con las hipótesis. Precisamente la hipótesis, ¿no?, va de la mano con el objetivo, ¿no?, de tal manera que nos va a permitir, nos va a guiar hacia el logro de esos objetivos señalados oportunamente. Ahora, una hipótesis bien planteada también me va a permitir, como investigador, seleccionar el tipo de diseño de investigación que sea factible con mi problema planteado. Hemos precisado que esto no es rígido. Usted toma la decisión en función a los objetivos. Si usted tiene sus objetivos muy claros, la formulación de su hipótesis también va a ser clara, ¿no? Y me va a ayudar tanto en el diseño como en el método y en la selección de los recursos. Miren ustedes, qué importante, ¿no? Si el plan lo tenemos bien organizado, cuando ya nosotros desarrollemos la tesis, como ya tenemos muy claros los objetivos y las hipótesis, pues nuestro camino va a ser mucho más viable, ¿no? Por eso es importantísimo, ¿no?, que nosotros tengamos muy claro, ¿no?, los objetivos y las hipótesis. Ahora, ¿qué nos dice Celtis, no? Él dice, una hipótesis puede estar basada simplemente en una sospecha, en los resultados de otros estudios, ¿no?, y la esperanza de que una relación entre una u otra más variable se va a dar en el estudio en cuestión. Esto también mucho va a tener que ver su marco teórico, porque si mis variables de estudio tienen es decir, la suficiente consistencia, esto va a permitir que la formulación de mi hipótesis sea pues de manera clara, precisa y específica, acorde, vuelvo a reiterar, con nuestros objetivos de nuestra investigación. Entonces, esto pues es también muy importante en el desarrollo de nuestra investigación. Muy bien, entonces, cuando se describe, por ejemplo, ¿no?, las hipótesis, ¿no?, o sea, aquí se van a plantear algunas funciones que éstas cumplen, porque además de ser guías del proceso de investigación, también nos van a servir para indicar qué observaciones son pertinentes y cuáles no con respecto al problema planteado, ¿no? Esto, de hecho, también lo debemos de considerar a manera de, ¿no?, de desarrollo de la teoría dentro de lo que es la metodología de nuestra investigación. Muy bien, entonces ahora aquí tenemos, ¿no?, otro aspecto que es importante, ¿no?, cuando formulamos la hipótesis, que ya conocemos, es la probable respuesta tentativa del planteamiento del problema de investigación o necesidad de saber que nosotros enfocamos oportunamente y que ya hemos justificado y hemos también definido su importancia, ¿no? Entonces, se afirma pues que la hipótesis representa un punto medio entre la teoría y la realidad, pero para esto ustedes ya tienen que tener precisamente el suficiente marco teórico, ¿no?, o sea, las bibliografías, las consultas, que a ustedes le den ese soporte para saber de qué cosas nosotros estamos hablando o qué cosas estamos nosotros investigando, ¿no? Muy bien, ahora, para poder, ¿no?, reforzar más estos conceptos, vamos a dar un alcance que es muy importante dentro de lo que es la formulación de la hipótesis. Vamos a tener en cuenta la primera fase, que consiste en la explicación de una conjetura que hace el investigador basado en ciertos hechos y, lógicamente, también en función a su marco teórico estructurado, ¿no?, previamente. La conjetura no puede deducirse de un modo puramente lógico, ¿no?, o del conjunto de planteamientos en el que se basa el marco teórico, ni tampoco constituye el resultado directo de nuestra experiencia. Ahora pasamos a la segunda fase, que comprende el análisis de esta hipótesis y del estudio de las consecuencias, ¿no?, de que éstas se van desprendiendo, ¿no? Por eso debemos tener claro
los objetivos, ¿no es cierto? Debemos de tener muy claro el planteamiento del problema y nuestro marco teórico. Cuanto más rico sea, cuanto mejor estructurado esté, vamos a dar precisamente los pasos que corresponden a una formulación de una hipótesis, pero de manera estructurada. Luego, ¿no es cierto?, en esta fase vamos a intentar establecer los posibles enlaces de estas variables y los cambios, ¿no?, que vamos a ir nosotros planteando de acuerdo a la formulación que oportunamente hemos realizado teniendo en cuenta pues las representaciones abstractas. Luego nosotros tenemos que determinar si de la hipótesis o si de su negación se puede obtener una conclusión o un absurdo manifiesto, ¿no?, que de una u otra forma viola las leyes lógicas. Luego vamos a pasar a la tercera fase, ¿no?, que es la comparación de los resultados analíticamente examinados dentro de nuestras variables intervinientes y las consecuencias lógicas que se van a desprender de la hipótesis, con todos los datos que nos van a proporcionar nuestra observación y el experimento. Si dicha comparación revela que todas las consecuencias inferidas de la hipótesis se da en una realidad, queda demostrado que dicha hipótesis sí es probable, ¿no?, de ser formulada. Es decir, la explicación contenida de la hipótesis es realmente una posibilidad. De ahí, pues, la concordancia de los hechos reales con la hipótesis nos va a demostrar aún que esta es cierta o no, ¿no? Muy bien. Entonces, para ir ya redondeando, ¿no?, el tema de las hipótesis, pasamos a la clasificación de las hipótesis. Tenemos hipótesis generales y específicas, como ya nosotros lo tenemos muy claro. En una hipótesis general, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de responder? En forma amplia, las dudas que el investigador tiene acerca de la relación que existe en la variable. Y las hipótesis específicas tienen que ver precisamente con la derivación de lo que hemos dicho en lo general. Es decir, ¿no?, en la hipótesis general va la variable independiente y las variables dependientes y la relación o influencia que éstas tienen dentro de la delimitación espacial y temporal que oportunamente hemos desarrollado. En la hipótesis específica, nosotros, tanto en la 1 como en la 2, la variable independiente siempre se va a mantener, pero en la 1 va la independiente con la dependiente, ¿no? Y así sucesivamente en la 2, ¿no?, la variable independiente con la otra variable dependiente o secundaria, ¿no? Muy bien. Pasamos entonces a las hipótesis estadísticas, que son aquellas que someten a prueba y de manera expresa las hipótesis operacionales en forma de ecuaciones matemáticas, ¿no? Si nosotros queremos determinar si el entrenamiento en técnica de estudio mejora el rendimiento académico de los estudiantes de las universidades peruanas, aquí, por ejemplo, la hipótesis de manera específica, ¿no?, podemos plantearla en este sentido. Los alumnos de su proyecto Lenguaje y Comunicación del primer semestre, Programa de Educación Integral, entrenados en técnicas de estudio, obtendrán altas calificaciones al mejorar sus técnicas de aprendizaje, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí pues estamos nosotros haciendo, ¿no?, conjeturas en función, ¿no?, a lo que nosotros queremos alcanzar de acuerdo a lo que hemos señalado oportunamente en nuestros objetivos. Una hipótesis operacional, ¿no? El promedio de rendimiento de los alumnos de su proyecto Lenguaje y Comunicación sometidos a entrenamientos en técnicas de estudio, grupo experimental, será mayor, ¿no es cierto?, que el promedio del rendimiento de aquellos alumnos que no son sometidos al entrenamiento. Una hipótesis nula, ¿no? No existe relación en los promedios obtenidos por los estudiantes entrenados en técnica de estudio y los no entrenados. O sea, niegan, ¿no?, totalmente lo que se está afirmando. Y una hipótesis alternativa, aquí tenemos un ejemplo, los alumnos sometidos a entrenamiento en técnicas de elaboración de resumen obtuvieron mejor promedio de rendimiento que aquellos alumnos que no recibieron ningún tipo de entrenamiento, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles serían en conclusión los requisitos, ¿no?, que es la parte que nos interesa ya a manera de ir concluyendo con estos alcances
y definiciones, ¿no?, que a ustedes les puede servir para ir mejorando su proyecto de investigación. Les recuerdo que estamos en la etapa de plan y siempre vamos a ser, ¿no?, objeto de evaluación, pero a la vez también de observación. Y esto no debemos de tomarlo de manera negativa. Las observaciones y recomendaciones que hacemos por lo general es para mejorar primero el plan y luego después la investigación. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos, no? En la medida de lo posible vamos a tratar de cumplir con todas las formalidades, respetando las opiniones y criterios de quienes tienen a su cargo una revisión o quienes participan en un jurado de grado. Entonces aquí, ¿no?, nosotros nos aseguramos formulando en términos claros, empleando palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. Esto es esencial, ¿no? Influye o se relaciona de manera directa, ¿no? O influye de manera positiva. No podemos emplear otros términos que no sean los concretos, porque la claridad con que se formula una hipótesis es fundamental, debido a que ya está muy claro, no nos olvidemos que constituyen una guía para la investigación, un punto de partida. Otro requisito es que tenemos que tener un referente empírico. Esto hace que pueda ser comprobable de dónde partimos y hasta dónde queremos llegar, porque una hipótesis sin referente empírico se transforma simplemente en un juicio de valor al no poder ser comprobable, verificable, entonces va a carecer de validez para la ciencia, ¿no? Pasamos entonces a la evaluación de hipótesis, ¿no? ¿Qué cosa nos nos permite, ¿no?, una hipótesis bien formulada? Permite que sea bien comprobada, que, ¿no?, esta esté en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de investigación, va a responder en términos claros y precisos los problemas planteados y van a ser susceptibles de ser cuantificados. Muy bien. Entonces, continuamos con las dificultades que se podían presentar, ¿no?, en en un proceso de investigación al momento de formular las hipótesis. Si no formulamos bien las hipótesis, nos vamos a encontrar con realidades de que no estamos haciendo planteamientos claros, ¿no?, dentro de nuestro problema de investigación. Falta de conocimiento del marco teórico, no nos debemos olvidar. La base de toda investigación también es el marco teórico. Y también, bueno, ¿no?, podemos ser carentes de habilidad para desarrollar y utilizar el referente teórico conceptual, porque nos entrampamos muchas veces, ¿no?, de manera involuntaria o simplemente por desconocimiento, ¿no?, empezamos a hacer debates, críticas, y al final perdemos el tiempo. Aquí tenemos que ser objetivos. Usted, al terminar, ¿no es cierto?, la tesis 1, tesis 2, ustedes deben de tener su plan aprobado para luego pasar a tesis 3, ¿no?, y tesis 4 ya para el desarrollo de su investigación. Entonces, en general, por el desconocimiento de los procesos que, ¿no?, establecen la ciencia y la investigación, o a veces por ausencia de un criterio definido, ¿no?, a veces también por nuestra propia terquedad, sin querer, podemos perjudicar todo un proyecto de investigación que nos va a inducir a optar un grado importante, ya sea de maestría o sea de doctorado, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un criterio de Bohr y Gall, ya para ir concluyendo. Las hipótesis, no nos olvidemos, estimados graduandos, deben expresar relación entre las variables. El investigador tiene que basar sus hipótesis en la teoría y en la práctica. Las hipótesis tienen que ser contrastables y las hipótesis siempre tienen que ser claras y sencillas. No nos compliquemos, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos también los elementos de la hipótesis, ¿no?, en cuanto a la unidad de análisis, que tiene que ver con las entidades u objetos cuyo comportamiento se intenta estudiar. Estas unidades pueden ser los participantes, los grupos y las instituciones. Las variables, como ya nosotros lo tenemos muy claro, estas tienen que estar definidas ya desde que nosotros establecimos el tema de investigación, ¿no? Estas pues tienen que presentarse como atributos, propiedades, cualidades, ¿no? Esto es muy importante.
Muy bien. ¿Qué más? Los elementos lógicos, que son nexos que se relacionan con las unidades de análisis. El cimiento, que tiene que ver precisamente con nuestro marco teórico, ¿no? De esto hacemos mucho énfasis. Y el cuerpo de la hipótesis, que es la explicación supuesta o la probable, ¿no? Podríamos decir solución a lo que estamos nosotros investigando. Esto tiene que ser también comprobado, ¿no? Toda hipótesis, de hecho, es susceptible de comprobación, ¿no? Significa entonces someterla a una contrastación de una realidad. Entonces, se pueden dar posibilidades, ¿no? O se acepta, ¿no? O bien, pues, se rechaza, ¿no? La hipótesis. Eso lo vamos a ver también oportunamente en la prueba de hipótesis, ¿no? Pero con mayor detalle. En conclusión, ¿no? El investigador pues se concreta a confirmar o a refutar lo que hemos denominado el cuerpo de la hipótesis, puesto que el cimiento de la misma ha sido previamente comprobado. En esta tarea, entonces, el investigador pone en práctica 3 procedimientos básicos que siempre debemos de tenerlo presente. La observación, la experimentación, ¿no? Junto con el instrumento que vamos a aplicar en nuestro trabajo de campo. La comprobación de la hipótesis prácticamente es una actividad que consiste en comprobar mediante, como hemos dicho, la observación y o experimentación, o puede ser ambas, ¿no? Si una hipótesis empírica es verdadera o falsa. En todo caso, la hipótesis pues tiene que ser comprobable para que ésta sea considerada con rigor científico, ¿no? Yo les agradezco el interés y también, ¿no?, la atención brindada. Entonces, seguimos conversando, seguimos dialogando, porque estos temas, precisamente, además de ser de análisis, son para dialogarlos y conversarlos, respetando, lógicamente, los criterios que anteriormente ya se han dicho sobre estos temas. Muy bien, muchas gracias por su atención. Adelante, graduando. Poder resolver nuestro problema planteado. Perfecto. Muy bien. Entonces, en conclusión, pues, podríamos precisar que una hipótesis desde el punto de vista de la metodología, ¿no?, es aquella que tiene que ver con la relación entre los hechos. Es decir, ¿no?, es una posible alternativa de solución a los problemas, pero no es concluyente. Si no, pues ya no tendríamos ningún dato que recoger, pero más o menos. Muy bien, entonces, señores graduandos, como ya habíamos precisado, ahora vamos a ver los aspectos que tienen que ver con la hipótesis, su importancia en la investigación científica, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros le demos mucho énfasis a las hipótesis? Las hipótesis representan un elemento fundamental en el proceso de investigación. ¿Por qué razones? Cuando ya nosotros planteamos el problema, necesariamente tenemos que tener una idea. ¿Qué nos dice Hyman, por ejemplo? ¿No? Él dice, además, o sea, la hipótesis va a aclarar acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas. Y permiten además derivar los objetivos de estudio, constituyéndose entonces en la base de los procedimientos de investigación. Tamayo, por ejemplo, nos da otro consejo importante, ¿no? Él señala que constituyen un eslabón, ¿no?, imprescindible entre la teoría de la investigación, que ustedes ya lo han desarrollado oportunamente en su marco teórico, y que nos van a llevar a descubrir un hecho. Las razones anteriores que estamos mencionando hacen suponer que éstas, pues, prácticamente ocupan, ¿no?, un lugar primordial en la investigación, proporcionando precisamente los elementos necesarios que nos van a permitir, ¿no?, justamente reforzar esos datos necesarios para poder, ¿no?, de cómo vamos a enunciar o formular la probable respuesta, porque sobre esta base es que nosotros vamos a orientar nuestro proceso que va a permitir realmente alcanzar las conclusiones concretas que nosotros queremos lograr en nuestra investigación. Una hipótesis bien formulada, señores graduandos, tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo.